Mi padre siempre me miró como si yo fuera una mancha en un cristal impecable. Durante 12 años, ocupé la periferia de las reuniones familiares de los Svensson, una observadora silenciosa de la coronación de mi hermano, Axel. Para ellos, yo era la chica de la vida beige. Trabajaba para el gobierno, una descripción vaga y estéril que usaban como sinónimo de fracaso. Imaginaban que pasaba los días archivando papeles en un sótano sin ventanas, rodeada del olor a tóner viejo y desesperación, apenas ganando lo suficiente para pagar un pequeño departamento en una zona de la ciudad que ellos jamás visitarían. Los dejé creerlo. Alimenté esa historia con una dosis constante de silencio y ropa sencilla. Era más fácil que me subestimaran que explicar las complejidades de la división de delitos financieros. ¿Sigues en el Ministerio del Aburrimiento, Emilia?, preguntó Axel durante la cena de Navidad del año pasado. Se recargó en su silla de terciopelo mientras hacía girar una copa de vino Burdeos de colección que costaba más que mi primer automóvil. No sé cómo lo soportas. El peso aplastante de la monotonía. Yo preferiría aventarme de un puente antes que pasar un martes auditando inventarios de engrapadoras. Mi madre, Sofía, le dio unas palmaditas en la mano. Déjala en paz, Axel. No todos nacieron para el mundo de alto riesgo del capital privado. Hay personas que encuentran tranquilidad en lo predecible. Es un servicio al Estado, añadió mi padre, con una voz cargada de una lástima que se sentía como ácido. Alguien tiene que mantener funcionando la maquinaria. Aunque el sueldo sea, bueno, aquí seguimos para ayudarte, hija. Si este mes no completas para la renta, solo tienes que pedirnos ayuda. Miré mi plato mientras el roast beef se enfriaba hasta convertirse en una masa gris. No les conté que ganaba un salario de 6 cifras, que tenía entrenamiento especializado en contabilidad forense ni que pasaba mis martes rastreando redes de lavado de dinero para cárteles internacionales con empresas offshore. Solo sonreí. Me las arreglo, respondí. Entonces llegó el buzón de voz. Entró un martes a las 2:14 de la tarde. Estaba en medio de una reunión informativa cuando mi teléfono vibró. Era mi abuelo, el único Svensson que alguna vez me miró y vio a una depredadora en lugar de una presa. Hacía años que no hablaba con el resto de la familia, desde que los había apartado de su vida después de que intentaran manipular su patrimonio. Reproduje el mensaje. Su voz era un susurro áspero, seca como el pergamino. Los pájaros azules están cantando en invierno, Emilia. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Esa frase era nuestro pacto. 20 años atrás, durante una partida de ajedrez en su polvorienta biblioteca, acordamos que, si alguno de los dos enfrentaba una catástrofe de la que no pudiera escapar, usaríamos esas palabras. Significaban, ven de inmediato, y trae a la caballería. No le devolví la llamada. Sabía que no podría responder. En cambio, llamé a mis investigadores principales. 20 minutos después, estacioné mi sedán negro en la entrada de la casa de mis padres. La propiedad era un enorme monumento al éxito de Axel, una monstruosidad de acero y cristal construida con préstamos que yo sabía, con la certeza de una profesional, que estaban sostenidos por puro aire. 2 detectives, Miller y Vance, bajaron del vehículo sin distintivos que se detuvo detrás del mío. No llevaban uniforme, pero cargaban la autoridad del Estado como un pesado manto. Caminé por el sendero mientras el sonido de mis tacones resonaba sobre la piedra. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar. Axel estaba ahí, vestido con una bata de seda y sosteniendo una tableta electrónica. Se veía desesperado. Tenía los ojos enrojecidos. ¿Emilia? ¿Qué demonios haces aquí? ¿Y quiénes son estas personas? Ni siquiera lo miré. Miré más allá de él, hacia el recibidor, donde mis padres permanecían de pie con el rostro lleno de confusión. El abuelo llamó. Axel soltó una risa nerviosa y entrecortada. ¿El viejo? Seguro ya está senil. ¿Por qué trajiste a la policía? ¿Por fin te pusieron una multa de tránsito que no pudiste pagar? Ellos no están aquí por mí, Axel, respondí. El detective Miller dio un paso al frente y mostró su placa. El color desapareció del rostro de Axel. ¿Axel Svensson? Está siendo investigado por fraude electrónico, malversación de fondos y apropiación indebida de bienes en fideicomiso. Específicamente, del patrimonio de su abuelo. El silencio que siguió fue espeso, asfixiante. Mi madre soltó un jadeo y se llevó una mano a la garganta.
Esto debe ser un error, susurró Sofía. Axel es un hombre exitoso. Es un visionario. Es un ladrón, dije mientras entraba en la casa. Mi padre avanzó hacia mí, recuperando el tono autoritario de siempre. ¿Cómo te atreves? Vienes a esta casa y traes a estos matones para acusar a tu hermano. Siempre le has tenido envidia, Emilia. Está claro que tu pequeño trabajito en el gobierno ya te pudrió el cerebro. Mi trabajito consiste en rastrear el recorrido exacto de los $3 millones que Axel desvió del fideicomiso médico del abuelo durante los últimos 18 meses. Axel dio un paso al frente. Su voz temblaba. No puedes demostrar eso. Yo manejaba las cuentas. Toda la documentación está limpia. La documentación que presentaste estaba limpia, le respondí. Los metadatos de las transferencias digitales no. Usaste una empresa fantasma en las Islas Caimán, pero fuiste demasiado descuidado con el cifrado. Dejaste un rastro que hasta un practicante de primer año podría seguir. Estás mintiendo. Escupió Axel. No eres más que una simple burócrata. No sabes absolutamente nada de las grandes finanzas. No trabajo en un sótano, Axel, dije con voz fría e imperturbable. Dirijo la unidad especial que envía a personas como tú a vestir un uniforme naranja tras las rejas. El detective Vance avanzó, y el metálico clic-clac de las esposas resonó por todo el pasillo de mármol. Axel forcejeó con un movimiento desesperado y patético que terminó con su rostro aplastado contra el frío cristal de la puerta principal. «Esperen», gritó mi padre. «Debe haber un malentendido. Axel, diles que fue una inversión. Una inversión en un yate y un penthouse en Dubái», respondí. El abuelo lo sabía. Esperó hasta tener las pruebas definitivas y entonces me envió la señal. Mi madre me miró con los ojos muy abiertos, buscando una respuesta. «Emilia, hija, tú puedes arreglar esto, ¿verdad? Trabajas para el gobierno. Solo, haz una llamada. Diles que todo fue un problema familiar. Podemos devolver el dinero». «¿Con qué dinero, mamá? La casa está hipotecada hasta el cuello. Los autos son arrendados. Ese éxito que han presumido durante una década no es más que un castillo de naipes. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia sangre?», rugió Carl, con el rostro morado de ira. «Después de todo lo que hicimos por ti, lo único que me dieron fue un asiento en primera fila para contemplar sus delirios», respondí. «Durante 12 años se burlaron de mí. Me trataron como un caso de caridad mientras adoraban a un estafador». Axel ya estaba llorando. La bata de seda se le había deslizado de un hombro. Iba a devolverlo. Solo necesitaba un último gran negocio. «Emilia, por favor. Soy tu hermano». Me acerqué hasta quedar frente a él. Podía percibir el aroma de su costosa loción mezclado con el olor del sudor frío. «Ese siempre fue tu problema, Axel. Siempre creíste que la débil era yo. Pensaste que era yo quien necesitaba tu lástima. Eres un monstruo», sollozó. «No», respondí. «Soy una empleada del gobierno». Mientras Miller conducía a Axel hacia el automóvil, mi padre se volvió hacia mí. Parecía más pequeño. Toda aquella presencia dominante había desaparecido. Era el aspecto de un hombre que acababa de descubrir que había apostado toda su vida por el caballo equivocado. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Carl. «Todos los bienes han sido congelados», contesté. «La casa, las cuentas bancarias, los vehículos, todo lo relacionado con el fraude será confiscado». Como ambos firmaron como codeudores de los últimos 3 préstamos comerciales de Axel, lo más probable es que enfrenten un colapso financiero total. Sofía comenzó a llorar en silencio, con un sollozo suave y constante. «¿A dónde vamos a ir?». Miré a mi alrededor. La habitación era impecable, costosa y completamente impersonal. No sentí ninguna euforia. Ninguna satisfacción. Ninguna descarga de adrenalina. Solo un inmenso vacío. Había pasado años soportando su desprecio, guardándolo en el rincón más oscuro de mi interior, y ahora que finalmente lo había soltado, descubrí que no llenaba el hueco que ellos mismos habían dejado. «No lo sé», respondí. «Tal vez a un pequeño departamento en un barrio humilde. Dicen que es una excelente forma de forjar el carácter». «No puedes dejarnos así», suplicó mi madre. «Somos tu familia». Una familia no pasa 10 años tratando a uno de los suyos como si hubiera sido un error.
Me dirigí hacia la puerta. Pero mi hermana Elsa, que había permanecido en silencio en un rincón todo ese tiempo, finalmente habló. Había pasado la última hora mirando fijamente su teléfono, con una expresión de absoluto horror. ¿Es verdad?, preguntó. ¿Se perdió todo el dinero? Cada centavo del dinero robado será recuperado, respondí. Y el resto del estilo de vida que llevaban estaba construido sobre una mentira. Elsa me observó. Y, por primera vez en toda mi vida, vi algo diferente al desprecio en sus ojos. Vi miedo. Y debajo de ese miedo, un pequeño destello de auténtica curiosidad. ¿A qué te dedicas realmente, Emilia? Encuentro a las personas que creen ser demasiado inteligentes para ser atrapadas, y las atrapo. Salí hacia mi automóvil. El sol de la tarde era tan intenso que parecía borrar el color del camino de entrada. No volteé cuando la patrulla se alejó. Las sirenas permanecían apagadas, pero las luces destellaban con un frío ritmo azul sobre las paredes blancas de la casa. Durante las semanas siguientes, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Llegaron correos electrónicos, mensajes desesperados y buzones de voz de abogados que acababan de descubrir que Axel también les había mentido. Mis padres intentaron cambiar de estrategia. Primero fue la ira. Después, la desesperación. Y finalmente, un cariño tan repentino como empalagoso. Emilia, siempre supimos que eras la más inteligente de todos. Emilia, por favor, no podemos perder la casa. ¿Podrías prestarnos un poco de dinero? Emilia, tu padre ha estado teniendo palpitaciones. Necesita verte. Los bloqueé a todos. Un sábado por la tarde me senté en la antigua biblioteca de mi abuelo. El aire olía a cera de abeja y papel envejecido. Ocupé su enorme sillón de cuero, el mismo que siempre conservaba el aroma del tabaco de pipa y de la sabiduría. Sobre el escritorio había un documento legal que había preparado para mí. Era un codicilo de su testamento que solo debía ejecutarse después de que el fraude quedara al descubierto. Me había dejado el resto de su patrimonio legítimo. Las tierras. La casa original de la familia. Y un fideicomiso que había permanecido completamente fuera del alcance de Axel. Contemplé aquellos documentos durante largo rato. Pensé en todas aquellas cenas. En las burlas. En la manera en que me atravesaban con la mirada como si fuera invisible. Pensé en el personaje que había interpretado durante tantos años. La chica callada. Aburrida. Conforme con recoger las migajas que caían de su mesa. Entonces comprendí algo. La verdadera venganza no estaba en las esposas. Ni en las cuentas congeladas. La verdadera venganza era que jamás los había necesitado. Ni su dinero. Ni su aprobación. Y mucho menos su amor. Llamé a mi abogado. Quiero vender toda la herencia. ¿Toda?, preguntó sorprendido. Estamos hablando de una cantidad enorme de dinero, Emilia. Quiero donar la mayor parte a un fondo destinado a proteger denunciantes y víctimas de abusos financieros. Quédate con una pequeña parte para mí. Quiero comprar una casa. Una con un jardín muy grande, y una puerta con una cerradura realmente resistente. Un mes después pasé en automóvil frente a la antigua casa de mis padres. Un letrero de "Se vende" permanecía torcido sobre el jardín delantero. Las paredes de cristal lucían frías y vacías, despojadas del lujo que durante años había servido para ocultar la codicia de Axel. Me detuve unos segundos y bajé la ventanilla. Vi a mi padre sentado en el porche, mirando hacia la nada. Parecía viejo. Parecía un hombre que, por fin, había dejado de fingir. Entonces me vio. No saludó. No gritó. Solo me observó con una expresión de profunda y dolorosa comprensión. Por fin me veía. No como una mancha. No como una simple burócrata. Sino como la persona que había tenido en sus manos las llaves del mundo que él acababa de perder. No sentí necesidad de detenerme. Tampoco de ofrecerle ayuda. Ni una palabra de consuelo. Engrané la velocidad y seguí mi camino. El motor sonaba con un zumbido constante y predecible. Pasé 12 años viviendo bajo la sombra de su arrogancia. Y fue precisamente ahí donde aprendí a moverme con absoluta precisión entre la oscuridad. Ya no era el fantasma de la familia. Era quien había sobrevivido a la casa embrujada. Cuando tomé la autopista, sentí una extraña ligereza en el pecho. No era exactamente felicidad. Era algo mucho más limpio. Era la sensación de una deuda que, por fin,
Había quedado completamente saldada. Estiré la mano y subí el volumen de la radio. Comenzó a sonar una canción que siempre me había gustado, con un ritmo fuerte y decidido. Conduje hacia mi nueva casa. Hacia una vida en la que la única persona a la que tendría que rendirle cuentas sería a mí misma. El mundo está lleno de personas que confunden el silencio con debilidad. Creen que porque no gritas, no estás gritando por dentro. Creen que porque pasas desapercibido, no estás observando. Yo había aprendido el verdadero valor de la vida beige. Era el camuflaje perfecto. Miré por última vez el espejo retrovisor mientras el horizonte de mi antigua vida desaparecía lentamente entre la bruma. No les deseaba ningún mal. La verdad era un castigo mucho más eficaz que cualquier rencor que hubiera podido guardar. Me recosté en el asiento. Respiré el aroma de la carretera abierta. Y sonreí. Por primera vez en toda mi vida, ya no me estaba escondiendo. Simplemente, ya me había ido.